Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa en línea La Colección a Detalle. En esta ocasión tenemos una charla con Tatiana Cuevas, curadora de la exposición permanente El tiempo en las cosas, Salas de Arte Contemporáneo. Esta exposición, que recientemente se inauguró en el Museo Amparo, reúne una selección de obras de la colección de arte contemporáneo. Tatiana, bienvenida, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y bienvenidos a todos los que siguen esta transmisión en vivo. Les recordamos que estaremos recibiendo sus preguntas en la sección de comentarios. Adelante, Tatiana, comenzamos. Gracias, Silvia. Qué gusto estar esta noche con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Voy a compartir mi pantalla para que podamos hacer un recorrido estático por esta exhibición que recientemente, como dijo Silvia, acabamos de inaugurar. Es el resultado de un proyecto de investigación de casi 3 años, en el que el Museo Amparo se planteó el objetivo de, pues ahora este año en el marco del 30 aniversario del museo, poder mostrar de manera permanente los 3 ejes centrales a los que se dedica el museo, que son sus 3 colecciones: la colección de arte precolombino, la colección de arte virreinal y finalmente tener en exhibición permanente la colección de arte contemporáneo que ha venido conformando a lo largo de las últimas décadas. Si bien se inició desde los años 80, fue principalmente en las últimas 2 décadas, desde el inicio de este siglo, que se empezó a conformar de manera más sostenida y con un enfoque muy particular. Por un lado, sí continuar con las premisas de las otras 2 colecciones que resguarda el Museo Amparo, que es, pues bueno, indagar y conocer y representar o reunir objetos que representen las raíces de México, y en este caso la práctica de artistas contemporáneos. El rango, digamos, que abarca esta colección va desde los años 90 hasta ahora, haciendo un mapeo de alguna manera de ciertos artistas que han conformado referentes en la práctica artística mexicana, principalmente a partir de los años 90, cuando se dio este boom del arte mexicano a nivel internacional y las consecuencias que ha tenido este impacto en la práctica artística local y la práctica de artistas mexicanos trabajando a nivel internacional en las décadas subsecuentes. Lo que es característico de esta colección es que se ha centrado en la práctica actual, no solo en lo que ha marcado el devenir del arte contemporáneo en México, sino en aquellas obras y prácticas que se están dando o que se han estado dando en las últimas 2 décadas. Digamos que mientras se estaba conformando este sistema de coleccionismo, se estaban generando las propias piezas que se estaban coleccionando. Un rasgo también muy particular de esta colección es el diálogo que establece con sus otras 2 colecciones, con la colección de arte precolombino y la colección de arte virreinal, en tanto una conversación en torno a temas que han estado presentes a lo largo de la historia de México y, bueno, y en grandes dimensiones de la historia de la humanidad. De manera que esta colección, al plantearse el objetivo de mostrarse de manera permanente, pues planteaba ciertos retos y ciertas premisas también que nos fueron conduciendo en la selección de obras que conforman la exposición que ahora vamos a recorrer. Uno de ellos era precisamente mostrar no solo la colección como una colección de arte contemporáneo, sino en tanto sus diálogos con las otras 2 colecciones del museo. Y por otro lado, la premisa o la condición natural de una colección que está conformándose, que está en proceso de construcción, de manera que se planteaba como una paradoja de alguna manera el tener una exposición permanente de una colección que se está conformando. Entonces,
digamos que la primera propuesta que yo planteé al museo para hacer esta lectura era que esta exposición tendría que mantenerse en flujo. De manera que en esta primera muestra que estamos presentando a lo largo de 6 salas en el segundo piso del museo, ahora está integrada por alrededor de 70 obras de la colección está conformada por más de 400. Entonces, y tiene además la intención de seguir creciendo. Entonces, el objetivo era precisamente poder seguir incorporando obras a la colección, pero también seguirlas incorporando dentro de la muestra. Entonces, se plantea como una muestra que estará en constante flujo, quizás con rotaciones anuales o periódicas, que permitan la incorporación de obras que están o bien en las bóvedas del museo o bien incorporándose por medio de nuevas adquisiciones por venir en los próximos años. Entonces, estas dos intenciones fueron, digamos, que el origen de la concepción de esta muestra. Y una tercera que fue muy importante fue el comprender y poder mostrar las obras de arte contemporáneo de manera como horizontal, procurando evitar jerarquías ni diferencias con las obras precolombinas, por ejemplo, con las que establecen un diálogo a lo largo de estas 6 salas. Algo muy importante en esta exposición y que se sintetiza en esta primera pieza con la que da inicio a la muestra, es la condición de toda obra, ya sea prehispánica, virreinal o contemporánea, como en tanto su condición de fragmento, como un fragmento de un contexto más amplio, un fragmento de una situación más amplia, ya sea directamente del interés del artista, de las búsquedas, investigaciones del artista en ese momento, o del contexto al que están aludiendo, al que están haciendo referencia o al que están señalando. Esta primera pieza, que es una pieza de Melanie Smith, hace una síntesis de estas premisas. Son objetos que son reproducciones realizadas a partir de piezas prehispánicas y que aluden ya a fragmentos arqueológicos que buscan hacer este señalamiento sobre estos objetos, digamos, que son atemporales, son reproducciones que no se puede identificar bien de dónde provienen, ni de una cultura específica, pero que están ahí dispuestos para ser catalogados, para ser interpretados, para poder liberar de alguna manera digamos que la historia que tienen contenida dentro de ellos mismos. Y este principio se puede aplicar a cualquiera de las obras que forman parte de la exposición, que nos permiten acercarnos a través de vestigios o de indicios de un contexto más amplio a situaciones que, bueno, abarcan temáticas muy diversas. En este caso, esta pieza, que fue comisionada por el Museo Amparo hace cerca de 10 años, originalmente era una instalación que permanecía activa constantemente con estas personas que estaban catalogando y recatalogando estos objetos de manera interminable, ¿no? Una vez que terminaban, volvían a empezar, y esto planteaba digamos que una reflexión sobre la condición el papel de la catalogación e investigación que tiene todo museo y museo de arqueología, que estaba haciendo referencia directamente Melanie junto con Frida Mateos, que estaban haciendo la investigación. Y precisamente la condición de estar catalogando, volviendo a catalogar, interpretando y generando nuevas acercamientos, interpretaciones a estos objetos, es, digamos, que la naturaleza y el objetivo y una de las misiones de todo museo, ¿no? Esta acción, que hace 10 años estuvo activa en el Museo Amparo, se ha ido convirtiendo a lo largo de los años y de distintas presentaciones que Melanie Smith ha hecho esta pieza,
en este, finalmente, escenario que despliega esta condición de taller de trabajo ya museografiado de alguna manera, pero que está como latente esta condición de interpretación y de constante cambio del conocimiento, que creo que es uno de los aspectos más importantes que nos permiten conducirnos a lo largo de esta exposición. En esta muestra tenemos además un planteamiento importante que es 4 temas que están siendo recurrentes a lo largo de toda la exposición y son, digamos que 4 condicionantes que se ven representadas de distintas formas, pero que son conceptos clave para, digamos, para que puedan tener lugar los acontecimientos que vemos representados en las distintas obras que conforman la muestra. Estos 4 elementos funcionan a manera de personajes, de alguna forma, que están presentes en cada una de las salas, y son el tiempo, el espacio, el territorio, y el territorio en tanto terreno, pero también el lugar que contiene culturas, que contiene fuerzas de la naturaleza, y las fuerzas de la naturaleza en sí mismas es otro de los personajes, y el último son las fuerzas o las pulsiones del ser humano. Entonces, la interacción de estos 4 conceptos a lo largo de la exposición están presentes como recordatorios o como condiciones que permiten los distintos acontecimientos que vemos reflejados. Aquí, por ejemplo, tenemos el territorio en sí representado con esta fotografía de Graciela Iturbide, una serie de vestigios en esta serie de fotografías de Teresa Margolles que bueno, evidencian la violencia acontecida. Estos fueron registros de hace 10 años en Ciudad Juárez, todas las fincas que estaban siendo abandonadas por familias que tenían que dejar todas sus pertenencias, dejar sus propiedades, dejar todo lo que habían construido durante años, siendo evacuados de manera forzosa por las condiciones violentas de esta entidad en el norte de México. Lo que es interesante también entender o reflexionar sobre la práctica contemporánea es que se asumen como fotografías recientes. Sin embargo, el transcurso de estos 10 años, desde que fueron tomadas, cuando ya era una condición crítica la que se estaba viviendo en Ciudad Juárez, 10 años después podemos valorar también la evolución cada vez más crítica de esta localidad de México, que no ha sido resuelta, no ha sido atendida, y las complejidades que se han desarrollado a lo largo de una década, ¿no? Son vestigios que ciertamente marcan un acontecimiento en un momento y lugar específico, pero que nos permiten también ya mirarlos de manera retrospectiva y entender la complejidad de los acontecimientos políticos y sociales que han tenido lugar en estas locaciones. A lo largo de la exposición, esta pieza que tenemos aquí en el suelo es una pieza de Mariana Castillo de Val, que tiene distintas maneras de presentarse, y en esta ocasión elegimos presentarla dispersa a lo largo de las distintas salas para llegar finalmente a la sala en donde está ubicada toda la pieza con todos los elementos que la conforman, para poder ir sembrando de alguna manera estos indicios, estos vestigios, y llegar ya al discurso complejo que se establece más adelante. En esta primera sala tenemos distintos aspectos representados en cuanto a vestigios, a indicios de la condición de la muerte, por ejemplo, que está presente en la tradición prehispánica o en la cosmogonía prehispánica, y cómo ha venido marcando la concepción de la muerte actualmente, ¿no? En esta pieza de Ana Roldán, que hace una serie de collages en donde reconstruye y hace
estas superposiciones de los conceptos de muerte representados en piezas prehispánicas, que fueron reproducidos en revistas que hablaban de la muerte en el mundo prehispánico, y cómo esto finalmente se ve vertido en libros de texto, en enseñanzas de la escuela, ¿no? En todo el país, y marcan y condicionan también la aproximación de la muerte, digamos, en todo el complejo cultural que implica en la mentalidad particularmente de México, ¿no? Que hay un detalle de la pieza de Ana Roldán. Y tenemos algo que creo que es una ventaja enorme y un privilegio de haber podido trabajar con esta colección, en donde se lograron establecer estos diálogos entre las representaciones prehispánicas y las preocupaciones contemporáneas. Se ve en esta imagen y este diálogo, por ejemplo, entre un xipetotec característico del culto a la renovación de la naturaleza, y el interés ritual para poder mantener estos ciclos naturales en constante movimiento, que permitían, obviamente, no solo era una cuestión de rendir culto a una deidad, sino de permitir la siembra, la alimentación de una comunidad, de una sociedad, y tener una estabilidad política en ese sentido, que pudiera controlar a partir de la frecuencia y la garantía de estos ciclos naturales. En la actualidad tenemos muy presente esta condición de la importancia de los ciclos de la naturaleza, del impacto, digamos que esta conciencia del antropoceno, del impacto del ser humano en las distintos entornos ecológicos, y los daños que se han ocasionado al planeta, y que estamos de distintas formas buscando revertir. En esta pieza, aquí al fondo, de Jorge Satorre, precisamente se plantea este intento de revertir, o de hacer como un acto simbólico recíproco para regresar a la naturaleza, un ciclo que originalmente sucedía de manera natural, y que debido a ciertos proyectos industriales se ven forzadas estas condiciones, y bueno, evidentemente teniendo consecuencias, si no inmediatas, sí ciertamente en un futuro tendrán un impacto en las regiones donde se están llevando a cabo ciertas labores. En este caso es una pieza que Jorge Satorre hizo en el norte de Europa, en donde se estaba llevando a cabo la construcción de un muelle, para el cual estaban teniendo que trasladar miles de toneladas de piedra desde los países nórdicos hasta Holanda, para poder consolidar este enorme muelle industrial, que fue realizado fue en el 2008, me parece, al 2013. Y lo que hizo Satorre fue, en una residencia que estaba haciendo en ese momento allá, hacer una investigación sobre la conducción de ciertas piedras que se fueron trasladando, digamos, de manera natural en la última glaciación, hacia el norte de Europa. Desde los países nórdicos, naturalmente viajaron o se trasladaron en esta última glaciación, y fueron conformando ciertas configuraciones pétreas geológicas en el norte en Holanda propiamente, en el puerto en Rotterdam es donde estaba haciendo esta residencia. Buscó estas rojas primigenias que se habían trasladado en esta glaciación, encontró una, la verificó con un geólogo, se hizo la indagación, y efectivamente confirmó que era una de estas rocas originarias. Y lo que hizo fue trasladarla a un bosque nórdico, y regresarla de alguna manera, haciendo como esta compensación del daño ecológico, regresando una de estas piedras originarias a su entorno natural.
Esto lo hace con, obviamente, un aspecto característico de su trabajo, que es la generación de ficción y realidad, o la mezcla de ficción y realidad en las historias que está contando, por medio del dibujo, y generando digamos, registro de el traslado de esta piedra, de las multitudes que acompañaron y demás, confundiendo de alguna forma al espectador entre lo que es realidad, lo que es ficción, y dejando toda la evidencia de esta procesión. En este conjunto de obras que tenemos en esta segunda sala, está esta pieza de Daniel Monroy Cuevas, que es una pieza en video que hace una clara alusión al territorio como este terreno posible para acontecimientos de distintos tipos. Y en este caso lo que él hace es digamos, una especie de homenaje a una película de culto, que es la película de Dunas, de David Lynch, que fue filmada en el desierto de Samalayuca. Y él se traslada a Samalayuca. Él, en su trabajo, normalmente está trabajando o está vinculando los principios de la cinematografía, del video prácticamente, o principalmente, con algunos de los planteamientos comunes dentro de la práctica del arte contemporáneo. Y aquí lo que él hace es hablar de una película, digamos, cancelada, con esta imagen, este enorme lienzo negro, que es esta película, o esta alusión a una película, una escena posible, o a una narrativa posible en un territorio específico. Digamos que la noción del territorio se vincula con esta hoja de contactos de Graciela Iturbide, que refiere a su serie ya conocida de pájaros, que aluden además a la muerte directamente. Entonces, aquí en este conjunto de obras que vemos en esta sala, aquí junto al Xipetote, que está esta hoja de contactos de Graciela Iturbide, a nuestra espalda, digamos, estaría la proyección de Daniel Monroy Cuevas. Tenemos entonces el territorio, la muerte, la renovación. Del lado derecho, estas piezas que están corriendo en línea recta. Es una serie de piezas que Gabriel de la Mora hizo también en el marco de una exposición en el Museo Amparo, y que colocó a la intemperie directamente para, digamos que, más que representar el tiempo, ser un vestigio del tiempo ellas mismas. Registrar el impacto de la intemperie, del periodo que estuvieron exhibidas fuera del espacio del museo, y convirtiéndose en un registro temporal abstracto que establece esta dinámica y esta interacción de fuerzas, digamos, entre el tiempo, el territorio, la muerte, la renovación, ¿no? Lo que busca, de alguna forma, esta exposición es no solamente presentar este panorama de la práctica actual en México, sino poder establecer estos juegos entre fuerzas, entre pulsiones, entre condiciones que no son comunes a todos, y no solo en el mundo contemporáneo, sino tener esta conciencia de que son situaciones que son cíclicas a lo largo de la historia de la humanidad, o que han sido cíclicas a lo largo de la historia de la humanidad. La representación de la naturaleza, por ejemplo, del paisaje, del territorio, está aquí también presente de distintas formas. Desde, esta bandera de Eric Meyenberg, que forma parte de todo un performance que desarrolló hace algunos años, y que fue presentado recientemente en su exposición individual en el Museo Amparo.
Estas banderas, esta es una de 4 banderas que representan el territorio, la lucha, el engranaje, digamos, de distintas condiciones sociales, en este caso vinculadas con la educación y los sistemas de educación en México y las fuerzas, digamos, de los jóvenes que representan pues la interacción y la posibilidad de contradecir, de replantear, de construir nuevos conocimientos en territorios dados, ¿no? De manera simbólica también. Estas fuerzas, por ejemplo, que entran en acción, están presentes en esta pieza, que es una pieza clásica de Gabriel Orozco de los años 90, que es este tablero de ajedrez que está alterado, tiene más, están multiplicados los cuadros que conforman el tablero, las piezas que conforman el juego son solo caballos y están todos, digamos, como en direcciones que se están confrontando y están como luchando dentro de un territorio, ¿no? El mismo Orozco ha hablado de esta pieza como un paisaje la lucha, digamos, de las fuerzas de estos caballos que pueden ser, bueno, pueden extrapolarse a fuerzas políticas, a fuerzas grupales, a fuerzas colectivas, a fuerzas individuales también, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza ciertamente están presentes en estas 2 piezas del lado derecho, Tlaloc y Ejecatl, con el papel central que jugaron en la cosmogonía prehispánica y que evidentemente juegan todavía los principios de la lluvia, del viento, como fuerzas que condicionan el devenir de las condiciones climáticas naturales a los que estamos todos sometidos, ya sea en la ciudad, en el campo, serán siendo fuerzas siempre presentes. Y estas fuerzas que se ven también representadas como pulsiones también internas en esta pieza de Germán Venegas, en donde se hace una alusión directa al Ejecatl, en esta, digamos, en su trabajo que constantemente está haciendo referencia a deidades precolombinas, deidades griegas y también a la religión budista, pero en este caso, digamos que esta conversación tan directa entre el Ejecatl del Tlaloc y las fuerzas y movimientos representados en esta pieza de Venegas, pues bueno, son estos momentos de síntesis y de vinculación que suceden en la exposición. En esta siguiente sala pasamos a un bloque de obras que plantean las dinámicas urbanas y dentro de los territorios que transgreden de alguna forma el espacio público y la vida a lo largo en este caso, particularmente del territorio de México. Tenemos esta pieza, por ejemplo, de Francis Alice, que es una pieza que registra distintos personajes durmiendo en el centro de la ciudad y que el acto mismo de dormir en la calle, hacer este uso de la calle o de la infraestructura misma, ya sean bancas, banquetas, pues irrumpe en estos acuerdos sociales, ¿no? Sobre el uso del espacio público, cuando se encuentran estos personajes habitando y ocupando de manera natural este espacio, pero transgresora y convirtiéndose en un acto político también. El que estas condiciones sucedan en el entorno urbano habla de la condición compleja de todo del entorno de la propia ciudad y del entorno de esta zona de la ciudad, ¿no? En este mapa, por ejemplo, de Edgardo Aragón, se
estos puntos que vemos aquí rastrean o ubican los distintos cárteles que que operan en el territorio mexicano. Está utilizando digamos que la división territorial de México y Estados Unidos previo a la anexión de todo el territorio del norte de México a Estados Unidos, pero haciendo este señalamiento hacia el tránsito de estos y de las acciones de estos cárteles hacia el territorio estadounidense, sin importar las fronteras, digamos, más bien la dinámica de estos trayectos de ida y regreso hacia los Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí nuevamente tenemos otro fragmento de Mariana Castillo de Val, otro vestigio que vamos a ir descubriendo hasta llegar a la pieza completa, enmarcando o bueno, anticipando además esta pieza de Teresa Margolles que, bueno, que es una de las evidencias más crudas de la violencia en el norte de México. Esta pieza reúne, son 313 portadas del periódico PM, que, voy a hacer aquí tengo un acercamiento, en donde cada una de ellas, durante 313 días a lo largo del año 2010, en todas ellas aparece un acontecimiento de ejecución, de asesinato, desaparición, y bueno, estos hallazgos que además se presentan de manera como tan cotidiana, no solo por la reiteración diaria de estos eventos, que si bien están manejados por un periódico enfocado en la nota roja, pues evidentemente no se inventan estos acontecimientos, los acontecimientos suceden, se registran y se están reportando diariamente, y de una manera además como tan relativamente banal, en el sentido en el que se muestran a la par de estas chicas semidesnudas, como bueno, sin diferenciar la dimensión de los acontecimientos que bueno, que azotan la estabilidad social y la tranquilidad de toda una ciudad. En este conjunto de piezas está también esta pieza de Jonathan Hernández y Pablo Sig, que, bueno, alude o hace referencia a una pieza de Marcel Brothers, pero, bueno, en este caso la pieza se titula Fémur de elefante mexicano, y, bueno, haciendo también como este comentario irónico sobre la identidad de lo mexicano. No hay elefantes mexicanos en sí, se refiere directamente como un elefante inexistente, obviamente, que está pintado con los colores de la bandera nacional y que, pues, invita o conduce a pensar en qué es realmente lo que es lo mexicano, si no son los íconos digamos, de la construcción del imaginario nacional, o más bien cómo todas estas referencias de lo que se considera mexicano o se menciona como mexicano, pues finalmente son una construcción. En la siguiente sala se hace un recorrido y un diálogo, aquí en particular, utilizando una selección de piezas prehispánicas que se presentan aquí sí de manera totalmente horizontal, junto con un conjunto de piezas que hicieron Sofía Taboas y Eduardo Baroa, también para una exposición que hicieron en el Museo Amparo, y que son el resultado de varios años de investigación sobre la representación de plantas fantásticas a lo largo bueno, de casi 5 siglos, refiriéndose
a documentos históricos europeos de botánica fantástica, pero también a las creencias actuales detrás de ciertas plantas en distintas comunidades en México. Esta pieza la hicieron en colaboración con varios artesanos y bueno, junto con ellos le analizamos y les planteé la posibilidad de poder establecer un diálogo con una selección de piezas prehispánicas para pues cruzar estos imaginarios, para precisamente condensar aquí temporalidades que, independientemente del origen o de si es una iconografía europea, si es una iconografía prehispánica, si es una iconografía o una creencia representada actualmente, ¿no? que se herencia también quizás de generación en generación, pero poder presentarlas todas juntas como esta aproximación a la naturaleza, no solo como una representación de los objetos en sí, como objetos naturales, sino de las creencias detrás de cada uno de estos objetos. Y, bueno, por supuesto, la cosmogonía detrás de lo prehispánico y lo contemporáneo. En esta, por ejemplo, la vinculación o digamos que el rebote de ideas entre una pieza como estas, que es un incensario, que está representado en la parte baja, es una lagartija cornuda. Ay, perdón, por aquí está. Aquí la vemos de espaldas. Una lagartija cornuda que representa el manto terrestre. Arriba de la lagartija está un ave. Ambas criaturas están cubiertas con estas espinas que refieren a la ceiba. La ceiba que representa en la cosmogonía prehispánica y actualmente también la vinculación entre el ámbito terrestre y el celestial. Y esta, la función, además del objeto, que se le ponía dentro copal o alguna de estas, digamos que materiales que podían ser, que eran quemados y que el humo mismo y el olor mismo de la madera o del copal era, digamos que el conducto para entrar en contacto con los dioses, ¿no? Esta representación del cielo y de la tierra, digamos, está representado en otra pieza, por aquí no la veo, que es una de las piezas que hicieron Sofía y Eduardo, que representa una tortuga que lleva en su caparazón todo el manto terrestre, ¿no? Entonces, estas conversaciones entre principios que están separados por cientos de años y que se siguen culturalmente, nos seguimos acercando a este tipo de representaciones que son no solo la reproducción de la naturaleza, sino la representación de toda una cultura y una ideología detrás de cada uno de estos objetos. Bueno, aquí hay otra vista de las piezas y precisamente lo que optamos a hacer fue presentarlas todas sin ningún indicio, ningún indicador dentro de la vitrina. Como pueden ver en la parte de atrás sí hay una serie de textos y de imágenes que ya nos dan el contexto de cada una de estas piezas. En el caso de las piezas prehispánicas se acompaña con un fragmento de los estudios que se han venido realizando sobre la colección del Museo Amparo, y en el caso de las piezas de Sofía Taboas y de Eduardo Avaroa, es una conjunción de textos desde historias relativas a la factura de cada una de estas piezas o a la percepción quizás de un artesano o del artesano que la realizó, pero también hay una serie de citas de distintos antropólogos que hablan precisamente de estas construcciones sobre la naturaleza y a partir de la cultura.
En la siguiente sección de esta sala tenemos un conjunto de piezas que van digamos, conduciéndonos hacia la referencia de la naturaleza, pero más desde las posibilidades también de imaginación y de construcción de nuevos imaginarios. Y también a la aprehensión también de las condiciones naturales a partir de lo cultural. Y la clasificación, aquí al fondo es una pieza de Mariana Castillo de Val, lo que ven en la mesa es una pieza que se llama Mathematical Distortions, que hace una reproducción escultórica de los modelos matemáticos que hizo Klein a principios del siglo XX, y bueno, es la intención de reproducir físicamente algo que es abstracto en principio. En el fondo, esta pintura mural es un homenaje a Caillois, que fue, bueno, un pensador y un coleccionista de rocas, que bueno, en los años 70 dedicó un libro a las piedras, pero no como estudio geológico, sino como las posibilidades fantásticas de las estructuras contenidas dentro de las piedras. Y aquí hace una reproducción de una de los segmentos de piedra que estudia Caillois, lo hace Mariana Castillo, reproducido en toda una pintura mural, como en esta flexibilidad de las formas propias de la naturaleza. Esta es una pieza de Jorge de la Garza, en donde la representación del mal está en este conjunto de imágenes, que él hace una investigación muy en el sentido de cruzar referencias de distintas épocas, de distintas, principalmente europeas, referencias culturales europeas, con las representaciones del mal, y que pueden irse intercambiando esta percepción de estas representaciones a través de la modificación de esta selección de imágenes y las que se van eligiendo para representarse en esta proyección. En esta siguiente sala tenemos un conjunto de piezas. Aquí finalmente está la pieza de Mariana Castillo de Val, que es una pieza que está conformada por varios elementos, por este video que vemos del lado izquierdo, por finalmente la escultura. Aquí ya se identifica como la Coatlicue y los fragmentos que estuvieron dispersos a lo largo de las salas previas. Y esta escultura, que es hecha de fibra de vidrio a partir de las réplicas de la Coatlicue, finalmente tiene un aspecto muy interesante, que está invertida, está puesta, digamos que al revés, al ser un molde. Y al ser un molde también que alude a la imposibilidad de contener realmente o de aprender lo que el objeto, en términos ideológicos, en términos de los rituales de los que formó parte, y los siglos, digamos, posteriores que han venido investigando y acercándose y generando interpretaciones sobre esta pieza, la representación a través de una réplica y de un objeto que está invertido habla de la imposibilidad de aprender el conocimiento, de aprender realmente los significados propios de un objeto histórico lejano en nuestra, digamos, de nuestra propia cultura.
Estos dibujos de Daniel Guzmán, por ejemplo, también aluden a las deidades principalmente femeninas prehispánicas y están representadas en como en estas distorsiones que aluden a las pulsiones también y a las adjudicaciones que se hace del cuerpo femenino, la representación femenina, que en la vitrina aquí del lado izquierdo tenemos una selección de representaciones femeninas claramente aludiendo a la fertilidad, digamos que se tienen un contrapunto con la siguiente vitrina, que es déjenme ver si tengo aquí imágenes. Son una serie de rostros descarnados, de rostros duales también, y de rostros abstractos que conjugan en algunos de ellos la dualidad, la representación de lo humano, de lo divino, también la distorsión de ciertas figuraciones físicas, pero también simbólicas, que son parte de la representación antigua y actual, ¿no? La selección de piezas femeninas, de representaciones femeninas que están también que me interesaba establecer un diálogo en tanto a la exageración del cuerpo femenino y de los atributos, digamos, del cuerpo femenino asociados con la fertilidad, y tener también en el espacio contiguo este conjunto de fotografías, autorretratos de Francisco Toledo, en donde la representación aquí del cuerpo masculino, de su propio cuerpo, es explícitamente abierta, como de alguna manera se representa la figura femenina en el mundo prehispánico. La noción también de la representación del cuerpo femenino, o más bien de la identidad femenina desde, digamos que un ambiente o un pensamiento más cercano hacia el surrealismo, en estas fotografías de Katy Horna, que es también como la mujer mirando a través de este botellón, ciertamente representada además por una mujer, ¿no? Esta otra pieza de Germán Venegas, que es una Coatlicue también distorsionada, y que todo este conjunto de piezas navegan los principios de las pulsiones, digamos, más desde lo propiamente humano, la interpretación de el pasado y del presente, y que va desde la imaginación hasta, o sea, la imaginación y la representación fantástica, hasta condiciones ya más psicológicas, exploradas por el surrealismo. En esta última sala tenemos un diálogo entre distintas aproximaciones al territorio, y aquí el territorio entendido precisamente como un espacio habitado, determinado culturalmente, en donde se conjugan, digamos, la naturaleza y la cultura. Esta pieza de Fernando Palma que vemos aquí al centro de la imagen, que hace referencia al coyote, ciertamente un animal muy importante en la cosmogonía prehispánica, pero que sigue siendo importante actualmente para ciertas comunidades, y también digamos que en las dinámicas cotidianas del mundo actual, ¿no? El coyote es quien, si en el mundo prehispánico era este animal como muy precoz y muy hábil y engañoso, además, que se puede esconder y tal, en el mundo actual el coyote es aquella persona que te puede negociar algo irregular para llegar a hacerlo, ¿no? Las
digamos que vestigios también culturales y personales en este caso, de un familiar de Abraham Cruz Villegas, que se ve representado en esta pieza, tanto digamos, la dinámica o las dinámicas de el mundo bueno, de ciertas tendencias underground de la música a principios del siglo XX y traspasadas al contexto de Los Ángeles, en donde fue realizada esta pieza, y cada uno de estos elementos aludiendo a la identidad de la propia familia del artista, o de una de las historias de un familiar del artista, sumadas o combinadas con digamos que las condiciones de los grupos mexicanos viviendo en Los Ángeles, que muchos de ellos trabajan en el ámbito de la construcción, y que digamos, estas dinámicas se ven reflejadas en la elección de estos materiales, en la conjunción de estas varillas de construcción, con las cadenas que hacen referencia a todos estos aspectos característicos de la realización de la pieza y de la historia propia del artista. Y al fondo vemos bueno, también está del lado izquierdo tenemos una serie de fotografías de Lourdes Grobet, se titula Paisajes Pintados, y bueno, son estas fotografías que son muy importantes dentro de su trabajo, de su trayectoria, en las que conjuga, digamos, la representación tradicional del paisaje, ¿no? Regresando un poco a estas locaciones icónicas de José María Velasco, de Landesio, que configuraron, digamos, la parte de la identidad o del imaginario de la identidad nacional a partir del paisaje, y ella lo que hace es intervenir el paisaje mismo, pintándolo directamente y haciendo un registro fotográfico a posteriori, ¿no? Al fondo están estas dos piezas de Eduardo Terrazas, en donde, bueno, conjugando, digamos, esta manufactura huichola de trabajo con estambre y cera, que alude ciertamente a toda una cosmogonía y además a una cultura activa actualmente, y pasándola, digamos, haciendo esta referencia del territorio muy presente en la cultura huichola y la abstracción geométrica propia digamos, de un modernismo tardío, conjugando ambos aspectos entre el territorio y digamos que también la espiritualidad presente en ciertos movimientos de la vanguardia modernista que se combinan con digamos, esta factura más cálida, que también refiere a una cosmogonía local. En esta última sección de la exposición se presenta esta pieza de José Dávila, que fue también presentada recientemente en una exposición individual en el museo, y bueno, que hace una selección de piedras aludiendo digamos, a las propiedades geológicas del territorio, pero a las características escultóricas de estos materiales como hallazgos encontrados, si bien algunos de ellos intervenidos para explotar, digamos, sus cualidades escultóricas, están combinadas bueno, no combinadas, sino más bien entre ellas se presenta un balón de básquetbol, que bueno, es como una esfera perfecta, ¿no? En términos formales, establece un diálogo con el resto de las piedras, pero en términos culturales también habla o incorpora un aspecto distinto de lo cotidiano entre las piedras y los, digamos, objetos cotidianos del mundo contemporáneo. Y
el principio de estas piedras como fragmentos de un territorio que ciertamente hablan de él, del desarrollo geológico a lo largo de millones de años del planeta y de los distintos terrenos que circulamos. Se contrapone a esta vitrina que está al final, en donde se hace una referencia a los estantes en donde se resguarda buena parte de la colección prehispánica del Museo Amparo, y se presentan principalmente, hay algunas piezas, ciertamente, como las que vemos en la parte superior, piezas íntegras, pero en las distintas repisas vemos fragmentos, una serie de fragmentos que están ahí intentando aludir a esta condición del fragmento que origina en la pieza que inicia la exposición, la pieza de Melanie Smith. Se vuelve aquí, allá son señuelos, son, digamos, objetos falsos de alguna manera, producidos para representar esta condición de un fragmento, y estos objetos son los fragmentos en sí mismos, que están sujetos a continuar su catalogación, continuar su proceso de interpretación. Son objetos que están también en proceso de investigación y que pues tienen el mismo sentido o cumplen el mismo sentido de cada una de estas piedras que conforman la pieza de José Dávila, y de cada una de las piezas que conforman la exhibición. Cada uno es un vestigio, es un fragmento de un contexto determinado, y que está, creo que una de las premisas más importantes de la exposición es la condición de cambio en el conocimiento, en el acercamiento a cada uno de estos objetos, que son finalmente digamos que la condición natural de la vida cotidiana, de la vida en la que analizamos, aprendemos y vamos configurando un sentido de las cosas que tenemos, de las cosas que vivimos, de las cosas a las que nos enfrentamos. Creo que la exposición a lo que invita es a pensar en esta condición cambiante, en esta condición cíclica del tiempo, en donde las cosas que estamos viviendo no es la primera vez que se viven, es como el dar una vuelta más a una condición que rebasa nuestra dimensión humana, y que si bien el transcurso del tiempo lo tenemos concebido mayormente como un transcurso lineal, en donde hay eventos únicos, en donde hay situaciones únicas que van construyendo la historia o la vida, están determinados, no son eventos únicos, sino que son eventos que van girando también, ¿no? Y esto es algo que se procura activar a lo largo del recorrido de la exposición. Es algo que además con la condición cíclica también de la exposición, que va a estar en cambio constante, si no frecuente, sí constante, pues que nos pueda permitir como enriquecer los planteamientos que están en cada una de las salas, al incorporar nuevas obras que nos puedan arrojar nuevas luces sobre temas que son como muy amplios, pero que con la puntualización de las piezas que vayan intercalándose o rotándose en esta exposición, se puedan ir enriqueciendo pues a lo largo del tiempo. No sé si, Silvia, hay alguna pregunta, si podemos abrir a la conversación. Claro que sí, Tatiana, muchas gracias. Les recordamos que si pueden escribir sus preguntas en la sección de comentarios, los estaremos compartiendo con Tatiana. De entrada o de inicio tenemos 3 preguntas. Ana Garduño
te manda saludos y quiere saber si todas las piezas son de la colección del Museo Amparo y desde cuándo se empezó a forjar este acervo. Además, preguntarte si el objetivo es hacer un catálogo de temas y problemas que aborda el arte contemporáneo en general o siempre en relación con otros acervos del museo. Sí, la primera sí son todas las piezas de la colección del Museo Amparo y la intención es esa, que todas vayan rotando, intercalando obras del mismo acervo. Y sí, bueno, son temas y problemas de que aborda el arte contemporáneo, pero que, insisto, son temas y problemas presentes desde el arte prehispánico o desde la concepción, digamos, o que se ven representados en los objetos artísticos o los objetos que resguarda el museo. Sí está pensada la exposición para establecer este diálogo entre acervos, mucho más que una exposición que se conduzca o que pretenda ofrecer un panorama integral y exhaustivo. Integral quizás sí, pero exhaustivo no, de las prácticas actuales en México. Muchas gracias, Tatiana. Mientras recibimos otras preguntas, igual quisiera pedirte si puedes comentar un poco sobre la sala temática que se ubica al final del recorrido y las obras que se presentan en algunos de los patios del museo. Sí, terminando, aquí termina digamos que el recorrido de la exposición y algo que al concebir, digamos, que el recorrido de la muestra y la manera de presentar el acervo, además de plantear esta propuesta de rotación constante, se concibió la idea de hacer una sala que, además, por la distribución arquitectónica misma del edificio, es una sala que está independiente, que no está conectada con este recorrido, y que pudiera estar dedicada a un artista exclusivamente dentro de la colección. Hay un aspecto que a mí me parece interesante, que sucede en muchas colecciones, pero que es algo que hay que tener la conciencia de estarlo construyendo, y es no solo incorporar piezas de ciertos artistas en un acervo, sino incorporar cuerpos de obra que representen de alguna manera una investigación particular de un artista o quizás procurar representar los momentos importantes dentro de su trayectoria. La primera presentación que estamos haciendo en esta sala, que es una sala que se llama Enfoque, estamos enfocándonos en un solo artista de la colección, que además permite al público conocer un poco más de artistas específicos. Esta sala también va a estar rotando constantemente y nos permite ver, les digo, las búsquedas de ciertos artistas. La primera es una selección de obras de Iñaki Bonillas, que incluye dos piezas muy tempranas de los años 90 y termina con una pieza del 2012 que es, digamos que los puntos clave que han marcado su investigación, si bien se ha continuado enriqueciendo obviamente en los últimos 10 años. Estas piezas de los años 90 fueron, digamos que sus primeras indagaciones sobre para poder aproximarse a la fotografía desde una premisa conceptual, analizando los componentes de la fotografía como la luz, como tal cual también el clic de la cámara y lo que representa o las condiciones que determina una cámara u otra para poder generar cierto tipo de imágenes. Hasta algunas piezas en las que empezó a trabajar con el archivo A.R. Plaza, el archivo fotográfico de su abuelo, y que ha sido, bueno, pues un acervo hasta ahora inagotable de indagaciones sobre la construcción de la imagen fotográfica, la construcción del imaginario a partir de la fotografía,
Y bueno, creo que es una oportunidad interesante de conocer un poco más de artistas puntuales que forman parte del acervo. A lo largo de los distintos, bueno, no a lo largo, pero en los distintos patios del museo, se hizo también una selección de obras que abordan o están concebidas para el espacio público de alguna forma. Y si bien pues no es tan fácil poder sacarlas al espacio público y tenerlas exhibidas de manera permanente fuera del museo, sí están en espacios en donde la circulación es similar al espacio, digamos, fuera del museo, y que cumplen, digamos, esta intención de aludir o de cuestionar ciertas premisas como la generación de monumentos, por ejemplo, con este obelisco transportable de Damián Ortega, o bien la interacción de los visitantes con esta pieza que se titula Leverage de Pedro Reyes, que es un sub y baja que tiene, no sé, no, ya no puse esas imágenes, perdón. Tiene, por un lado, no es un sub y baja habitual, que tiene una persona de un lado y una persona del otro, sino que tiene 9 personas de un lado, una persona del otro, y bueno, establece una analogía con los juegos, con un juego de poder, ¿no? En donde una persona puede ejercer el poder sobre una multitud, o a la inversa, la multitud puede también revertir la fuerza o el impacto de las decisiones de una sola persona. A lo largo de este año también vamos a tener vamos a presentar una pieza que se comisionó a Mariana Castillo de Val en el vestíbulo del museo. Es una pieza que forma parte de los mapas que con los que ha venido trabajando, mapas prehispánicos, que reproduce de manera monumental y que, bueno, indaga sobre la construcción del imaginario y de la comprensión e interpretación de las culturas, en este caso del Valle de Puebla. Este mapa con el que trabajó Mariana Castillo de Val fue el mapa de Cuautinchan, y bueno, hace una reproducción monumental de las imágenes desplegadas en este códice prehispánico. Y vamos a tener también una serie de intervenciones o de piezas que intervienen las salas de arte virreinal y siglo XIX. Son piezas que también forman parte del acervo del Museo Amparo, que establecen diálogos con temas que son nuevamente recurrentes desde la época virreinal, en este caso hasta ahora, ¿no? Que tienen que ver con la utilización de materiales como la cerámica, y cómo hay artistas que actualmente la están trabajando, la manufactura también artesanal y cuidadosa de la madera, por ejemplo, la interpretación contemporánea de naturalezas muertas, por ejemplo, la construcción de sistemas de creencias o sistemas incluso de fe, que van desde lo religioso hasta pues un consumismo exacerbado, en fin, las dinámicas dentro del espacio cotidiano. Entonces va a haber, hicimos una selección de piezas que van a estar colocadas de manera puntual a lo largo de las salas de arte virreinal y siglo XIX para pues activar esta comunicación entre las piezas del propio acervo. Muchísimas gracias, Tatiana. Son las preguntas que recibimos. Queremos agradecerte por esta charla. Quisiera pedirte si tú quieres concluir con alguna reflexión, idea, una invitación final antes de que cerremos la sesión. Pues invitarlos nada más a que vayan a ver la exposición. Ya está el museo abierto de 11 a 5, ¿correcto, Silvia? Así es, Tatiana, sí. Pues sí, o sea, estas imágenes, bueno, son un recorrido que podemos por ahora compartir de esta manera, pero lo
lo importante es ver la exposición en el espacio. Sí es una exposición que está concebida para ser vista no solo una vez, no solo porque va a tener rotaciones eventualmente, sino creo que es una exposición que al ser una muestra permanente, pues nos interesaba, digamos que sembrar ciertas incógnitas y curiosidades en el visitante para volver a verla y para que suceda pues lo que puede suceder cuando uno visita una y otra vez una muestra, que es descubrir nuevas conexiones, descubrir nuevas vinculaciones. Se procura a lo largo de la exposición que no sea un recorrido literal, ¿no? Donde encuentras conexiones muy obvias, sino que se vayan descubriendo. Así que, pues bueno, esa es ya tarea de cada uno de los visitantes y espero que puedan ir a verla pronto. Muchísimas gracias, Tatiana. Efectivamente, el museo está ofreciendo el horario de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde con entrada gratuita para poder realizar un recorrido seguro, siguiendo todos los protocolos para una visita, guardando la sana distancia y siguiendo las medidas de higiene para que todos lo realicen en forma segura. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en esta transmisión. Les recordamos que esta conferencia permanece tanto en nuestro canal de Facebook como en nuestro sitio web www.museoamparo.com para que puedan volver a verlo, y nos dará mucho gusto recibirlos en el Museo Amparo para visitar esta exposición, El tiempo en las cosas, y por supuesto las exposiciones de arte prehispánico y de arte virreinal y del siglo XIX que también se están ofreciendo y que ya están disponibles para la visita. Muy buenas noches para todos. Tatiana, un abrazo y nos vemos muy pronto.